nombre es Mario Cárcamo y yo estaré abordando el tema. Cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla. Me la pueden escribir por la opción del chat o me la pueden decir mediante su micrófono. Comenzamos. Antes que nada, con respecto a las propiedades de la materia, vamos a ver un tipo de clasificación, que es vamos a dividirlas entre intensivas y extensivas. Las propiedades físicas de los materiales y sistemas a menudo se pueden clasificar, ya sean intensivas o extensivas, de acuerdo con la forma en que la propiedad cambia cuando cambia el tamaño o extensión del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si la propiedad cambia, sea porque el sistema es más grande o más pequeño, se va a poder clasificar ya sea como intensiva o intensiva o extensiva. Pero esa es una definición que se le da. Ahora, según la UPAC, una cantidad intensiva es aquella cuya magnitud es independiente del tamaño del sistema. O sea, no importa qué tan grande sea el sistema o qué tan pequeño sea el sistema, la propiedad siempre se va a mantener. Mientras que una cantidad extensa es lo contrario, cuya magnitud es aditiva para los subsistemas. O sea, entre más grande es más grande la propiedad. Pero ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué significa UPAC? No les aparece a todos la presentación. Porque aquí me están diciendo que solo sale el logo de PowerPoint. A todos les aparece la presentación. Permítanme. A nadie. Ok, permítanme un momento. A Melissa y a Jennifer sí les aparece. A Catherine. Sí. Ok. Entonces solo tienen problemas Josué, Jesús y Catherine y Carla. Los demás están bien. Sí, no sé si los que tengan problema pueden salirse y volver a entrar quizás así se resuelva. Todos están en el teléfono o en la computadora. Si están en el teléfono, quizás deberían probar intentar en la computadora. Si pueden, claro. Si no, está bien. Bueno, yo estoy en el teléfono y se ve súper bien. Yo en la computadora estoy. Bueno, si no, también pueden intentar salirse de la videoconferencia y de ahí volverse a meter. Bueno, retomando, ¿alguien sabe qué significa o qué es la UPAC? ¿Alguien? No. ¿Nadie? Ok. ¿Es el sistema de medición? Casi. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en inglés, UPAC, que significa International Union of Pure Association Chemistry. Ajá. Entonces, la UPAC hace varias definiciones. La UPAC no solo hace definiciones, sino que también da reglas para varias cosas químicas. Por ejemplo, hay un método UPAC para nombrar los compuestos químicos, que ya más adelante lo vamos a ver. Ajá, para nombrarlos, correcto, Daniel Polanco, es una manera de nombrar los compuestos. Se le dice el método UPAC, pero en realidad viene del método que ofrece esta Unión Internacional de Química. ¿Estamos bien? Ok. Melquisedec sigue sin poder verlo y también tú, Daniel. Se salieron y se volvieron a meter. Ok, pero por todos los demás estamos bien. Permítanme, voy a preguntar qué se puede hacer, pero para mientras voy a seguir explicando. Si quieren, vayan escuchando y cualquier duda, por si no lo ven o cualquier cosa, me pueden preguntar y yo les voy a responder.
Bueno, los términos de propiedad intensiva y extensiva fueron aplicados por primera vez en 1917 por el científico Richard C. Tolman. Él fue el primero en ver de que ciertas propiedades, dependiendo de la cantidad que haya o de qué tan grande es el sistema, cambian o no. Ahora vamos a ver las propiedades intensivas. La definición que se les voy a dar, que ya espero que hayan leído, que está en su guión de las unidades, es: una propiedad intensiva es una cantidad física cuyo valor no depende de la cantidad de sustancia para la que se mide. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos 3 recipientes, una botella de 600 ml, un depósito de 4 litros y un tanque, pues ya puede ser de una cisterna o algo, de 750 litros. Ahora, recordemos lo que les acabo de decir. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad que haya. Entonces, un ejemplo de esto es el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿O el punto de ebullición en general, qué es? Yo creo que es cuando, por ejemplo, en este caso, el agua llega a su punto más caliente, supongo. No. ¿Alguien más? Sí, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa cuando nosotros calentamos, ya sea con el sol, con fuego, el agua está a 100 grados? Se evapora. Se evapora, correcto. El punto de ebullición es la temperatura, el punto de temperatura en el cual pasamos de estado líquido a estado gaseosa. Se llama evaporación, ese es el punto de ebullición. Entonces, no importa la cantidad de agua que haya, siempre que esté a la misma presión o a la misma altura, va a ebullir a 100 grados Celsius. No importa si es una botellita de 600 ml, si sea un galón de 4 litros o un tanque de 750 litros. Eso sí, lo que, por ejemplo, va a hervir más rápido si solo estamos hirviendo 600 ml, se va a evaporar más rápido, va a llegar a 100 grados más rápido. Pero siempre tenemos que llegar a 100 grados centígrados. No cambia, puede ser 3 mililitros, pueden ser una piscina entera y siempre va a vaporizarse a los 100 grados Celsius. Lo mismo pasa con el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? ¿Alguien? Cuando se congela. Correcto. El punto de fusión es en el punto en el cual pasa de estado líquido a estado sólido. En el agua son los 0 grados Celsius. Cabe aclarar que esto es agua pura, ¿verdad? No vayan a mezclar con otra cosa porque ahí va a cambiar su punto de ebullición y su punto de fusión. Igual, si meten una botellita, ¿qué pasa cuando se está hirviendo agua y se vuelve blanca? Significa que tiene concentraciones de otros elementos. Puede tener una concentración alta de calcio, puede tener una concentración alta de cloro. Por eso es bueno hervirlo a veces. Al hervirlo, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando les tienen que hervir el agua para poderla tomar, al hervir el agua lo que hacemos es matar los microorganismos que pueden ser dañinos para el cuerpo. Pero no le quitamos los otros minerales que traen, y para eso es necesario un filtro, correspondiéndole a Susi Carvajal. Retomando, usted puede congelar una botella en el freezer. Cuando toda el agua de la botella llegue a 0 grados Celsius, va a pasar a estado sólido y se va a congelar. Lo mismo va a pasar con el galón y con el tanque, pero me van a decir, pero una botella chiquita se congela más rápido que una botella grande. Correcto, porque es más fácil enfriar menores cantidades, pero siempre cuando las dos lleguen a la misma temperatura, que son 0 grados Celsius, se van a hacer sólidas, se van a hacer hielo. Ahora, la densidad, ¿qué es la densidad? ¿Alguien sabe? Es cuando La relación entre masa y volumen. Sí, correcto. Es la relación.
Es la relación de masa y volumen, correcto. En pocas palabras, porque aquí es química y no física, es la masa que hay en cierto volumen. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces sabemos, o 1 gramo sobre mililitro. Entonces sabemos que en 1 mililitro de agua va a pesar 1 gramo. Entonces, si tenemos 600 mililitros de agua, va a pesar 600 gramos. ¿Sí? Si pesa 4 litros, va a pesar 4000 gramos. Y 750, así, etc. Entonces, no importa la cantidad de agua que tengan, siempre va a conservarse la densidad. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver las propiedades extensivas. Una propiedad extensiva es una cantidad física cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema, que describe o a la cantidad de materia del sistema. ¿Qué significa esto? Entre más grande sea el sistema. Nosotros decimos sistema, yo lo he repetido varias veces porque podemos decir que una botella es un sistema, un tanque es un sistema, para no decir solo como la cantidad de la sustancia, puede ser un sistema. Engloba más la palabra sistema que decir una cosa, una botella, podemos decir sistema. Entonces, entre más materia haya en el sistema, más cambia la propiedad extensiva. Ahora les voy a dar unos ejemplos. En esto podemos ver la masa, el volumen, la longitud y el peso. Ahora les pregunto, ¿masa y peso es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, quizás esto lo vamos a abordar un poquito más tarde. Vaya, pero la masa, o sea, si tenemos una botella, retomemos otra vez la botella, el galón y el tanque. Si tenemos la botella 600 ml y el galón de 4 ml, ¿cuál tiene más masa? La botella. Igual, el tanque tiene más masa que el galón. Igual el volumen. Ahí sí entramos, por ejemplo, la botella tiene 600 ml, el galón tiene 4 litros y el tanque tiene 750. Todas cambian por el tamaño del sistema. Entre más grande es, tiene más masa. Entre más grande es, más volumen tiene. Lo mismo pasa con la longitud. Si se tiene un pedazo de papel, el pedazo de papel tiene su longitud, su masa. Pero si lo cortamos, la longitud va a ser distinta, la masa va a ser distinta, el peso va a ser distinto. Esa es la diferencia básica entre una propiedad extensiva y una propiedad intensiva. Ahora, bueno, aquí está el ejemplo. Tenemos un pincel, tenemos una laptop y tenemos una pesa. El pincel pesa 10 gramos. La computadora pesa 5 kilogramos y la pesa 1 tonelada. Todas son distintas, todos son sistemas diferentes, todos tienen masas diferentes, todos tienen una longitud diferente. El pincel tiene 15 centímetros, la laptop 25 y la tonelada 1 metro y la pesa 1 metro. Igual pasa con el volumen. El volumen del pincel son 2.5 centímetros cúbicos, la computadora tiene 25 centímetros cúbicos y el volumen y la pesa tiene 1 metro cúbico. Todo cambia porque el sistema es diferente, el sistema es más grande. ¿Qué significa cuando la propiedad extensiva es aditiva? Muy buena pregunta, M. ¿Qué significa que sea aditiva? Entre más tenga, más se va sumando. Aditiva significa que se va sumando, de adición. Entonces, es lo que les estaba diciendo yo. Tenemos un vaso, le vamos agregando agua. Se le agregan 10 ml. Tiene una masa determinada, tiene un volumen determinado. Le vamos adicionando más agua, se va aumentando la masa, va aumentando el volumen. Si se dan cuenta del sistema, son propiedades que van adicionando. Por eso se dice que es una propiedad aditiva. No sé si quedó claro. ¿M? Ok. En cambio, las intensivas no son aditivas porque si tengo
agua, si tengo siempre el mismo vaso con agua y le voy agregando agua, al agregarle agua va a aumentar la densidad, no. Al agregarle agua va a aumentar su punto de ebullición, no. Entonces no son aditivas. Las extensivas sí, las intensivas no. Ahora, vamos a ver qué tanto entendimos. Les traigo un ejercicio. Vamos a clasificar si las siguientes propiedades son intensivas o extensivas. Primera, cantidad de sustancia. ¿Qué consideran ustedes que es extensiva o intensiva? ¿Saben qué es la cantidad de sustancia? Susi, Gaby, extensiva. ¿Por qué es extensiva? ¿Qué es la cantidad de sustancia? ¿Alguien? La masa o algo así. Sí, no, no es de confundir la cantidad de sustancia con la masa, pero es parecido. La cantidad de sustancia, ¿alguien más? Si no, respondo yo. Pero muy buen intento. ¿Nadie? Es lo que hay dentro de un ejemplo. Es lo que está dentro de un vaso. Eso sería como la cantidad de sustancia. La sustancia que está en el vaso. No sé. Sí, muy buen intento, pero ese es como el volumen. O sea, el volumen que tiene el vaso tiene la cantidad de líquido. O sea, el volumen del vaso es el mismo volumen que puede contener de líquido. Ahora, la cantidad de sustancia, les voy a dar una pista. Su unidad de medida es en mol. Correcto, Gaby, es el número de entidades elementales. Una entidad elemental es un mol. Nosotros en química, ya más adelantito, vamos a ver... ¿Cómo? ¿No nadie? Ok. Nosotros en química vamos a ocupar bastante el mol, que es cantidad de sustancia. Es decir, por ejemplo, en este pedacito de papel hay una cierta cantidad específica de moles. Por cada gramo de sustancia que tengamos, tenemos una relación de moles. Entonces, correcto, tenían razón. La cantidad de sustancia es extensiva. No voy a profundizar más en cantidad de sustancia porque creo que lo vamos a ver más adelante, pero ya tienen más o menos una idea de lo que es. Ahora, densidad. ¿Densidad es extensiva o intensiva? Anderson dice intensiva. ¿Alguien más? Marlon dice que es intensiva. Catherine, intensiva. Correcto, todos tienen razón. Es intensiva. ¿Por qué? Porque la densidad de las cosas no va a cambiar. Una bolita de metal, de hierro, va a tener la misma densidad que una viga de hierro. A ver si alguien se recuerda cuál es la densidad del agua. ¿La acabamos de decir? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Correcto, 1 gramo sobre centímetro cúbico. O un kilogramo por litro o 1 gramo por mililitro. Es lo mismo. Ahí solo tienen que convertir las unidades. Correcto, la densidad es intensiva. Ahora, el área. ¿Qué es el área? Ángel dice que es extensiva, Gaby dice que es extensiva, Jessica extensiva, Isaías extensiva. Ok, ¿por qué es extensiva? ¿Alguien? Porque esa puede aumentar. Correcto, volvemos al papel. Este papel tiene un área, y este papel, que los dos son papeles, tienen diferentes áreas. Entonces es aditiva. Entre más papel haya, hay más área. Correcto. Ahora, correcto, Gel, es aditiva. Entre más papel hay más propiedad, que en este caso es el área. Ahora, textura. Imagínense una sábana suave. ¿Qué es? La propiedad de textura.
Intensiva. Intensivo. Correcto, porque pueden Intensiva. tener una sábana de algodón suave, la recortan y tienen un pañuelito, siempre va a tener la misma textura. ¿Sí? Entonces es intensiva. ¿El color? Intensiva igual. Intensivo. Lo mismo, vea. Igual la misma sábana verde, la cortamos, ahora tenemos un pañuelo verde. Ahora una un poco más difícil, conductividad eléctrica. Quizás podría ser intensiva. Vaya, permítame. Algunos dicen que es intensiva, otros dicen que es extensiva. ¿Quién dice que es intensiva? Veamos, Ángel, Yo. Joel, Yo. David. ¿Quién? Bueno, ustedes, ¿por qué es intensiva? Porque, por ejemplo, si tenemos una carga y aumentamos esa carga, obviamente la electricidad va a aumentar. Entonces, es extensiva. ¿Qué dice Gaby? Porque depende de la cantidad de materia que posea, que dice Subsi, intensiva, no importa el tamaño, siempre tendrá la misma conductividad eléctrica. ¿Quién tiene la razón? Vaya, Susi dice que es intensiva porque no importa el tamaño, siempre tendrá la misma conductividad eléctrica. Me acaban de decir que es extensiva porque entre más conductor tenga, va a conducir más electricidad. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? La respuesta es depende. ¿Verdad? Porque depende del arreglo que se hace. Por ejemplo, si es un arreglo en serie, entre más hayan, más va sumando la conductividad. Pero si es un arreglo en paralelo, no importa cuánto se vayan agregando, siempre va a tener la misma conductividad eléctrica. Esta era una trampa. ¿Por qué? Porque hay ciertas propiedades que sí van a depender. No, lo de intensivo y extensivo no es bien limitante. No sé si me entendieron. O sea, por ejemplo, tienen un circuito y lo arreglan en serie. Entre más materia, entre más conductores en series tengan, la propiedad se va a ir adicionando. Pero si los tienen en paralelo, tenemos un conductor en paralelo, el otro en paralelo y el otro en paralelo, la conductividad siempre va a ser la misma. ¿Ya? Mario, ¿Sí? o sea que Hola. en ese caso va a haber propiedades que no van a estar clasificadas en estas dos ramas. Correcto. Ya más adelante vamos a ver las excepciones, pero para que vayan viendo que no es todo eso blanco o negro. Ahora, la última, viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Extensiva. Extensiva, ok. Los demás que dicen intensiva, intensiva, intensiva. ¿Quién me dice qué es la viscosidad? Viscosidad es la propiedad de los materiales para adherirse a otro. Casi, pero no. ¿Alguien más? Pero muy bien intento. ¿Tu nombre? ¿El que participó? Alexander, Muy bien, Alexander. ¿Alguien más? Casi, pero falta. ¿Alguien más? Vaya. Si nadie más va a participar, viscosidad es la propiedad de un fluido. Correcto, Javier. La viscosidad es la resistencia de los líquidos o de un fluido, valga la redundancia, a fluir. ¿Por qué digo un fluido y no digo un líquido? Porque un fluido puede ser un gas, puede ser un vapor, puede ser un líquido. Entonces, el aire tiene viscosidad, el CO2 tiene viscosidad. Entonces, es la resistencia que tienen a fluir en un lugar. Por ejemplo, la viscosidad del agua, no les manejo el dato, pero es la resistencia que ofrece. El agua va en una tubería. Entonces, la viscosidad es la resistencia que ofrece el agua a fluir en la tubería. Es por eso que la miel tiene mayor viscosidad que el agua, porque cuando empinamos la botella de miel así, ¿cuánto se tarda en caer?
ahí va. ¿Cuánto tarda en fluir? Pero si le hacemos así al agua, rapidito sale. Entonces, la viscosidad de la miel es mayor que la del agua. Entonces, ahora les pregunto, ¿es intensiva o extensiva? Extensiva. Extensiva, o sea, es aditiva. Intensiva. No, Susi, no depende del estado de materia. ¿Por qué? Porque dependiendo de el elemento que sea, dependiendo de la sustancia que sea, va a tener su propia, o sea, sí, tienes razón, por ejemplo, el agua tiene su viscosidad, pero cuando la evaporas y es vapor de agua, tienes otra viscosidad diferente. Correcto, muy buena observación. Correcto, es intensiva, porque por ejemplo, tenemos 10 ml de miel. Los 10 ml de miel tienen la misma viscosidad y se va a tardar en caer, pero tenemos una gota de miel y la estamos, cuando ya se acabaron la miel y solo les queda en el fondo de la botella 2 gotas y están así hasta que les caiga, tienen la misma viscosidad. Es intensiva porque no es aditiva, no, o sea, no es que entre más miel tengas va a cambiar la viscosidad, no. Ayuda un poco que sea más miel, pero porque la gravedad te ayuda, ¿ves? Es más fuerza, pero es la misma viscosidad, es intensiva, correcto. Ahora les voy a resaltar algo muy interesante. Como me dijeron, la densidad es la relación entre masa y volumen. Entonces, en la mayoría de casos en la cual una propiedad como la densidad dependa de dos propiedades extensivas, va a ser intensiva, porque si se dan cuenta, masa es extensiva, volumen es extensiva. Cualquiera pensaría que la relación de las dos es extensiva siempre, pero no, es intensiva. Igual pasa con otros ejemplos, en la cual una propiedad es intensiva, pero porque están relacionadas dos extensivas. No sé si ven ahí lo curioso. Ahí que está, dividir una propiedad extensiva por otra propiedad extensiva generalmente da un valor intensivo. Por ejemplo, la masa dividida entre el volumen da la densidad, que es intensiva. Excepciones. Estas dos categorías no son exhaustivas, ya que algunas propiedades físicas no son exclusivamente intensivas ni extensivas. Ejemplo, la impedancia eléctrica de dos subsistemas es aditivo cuando se combinan en serie, estaba diciendo. Mientras que si se combinan en paralelo, la impedancia resultante es menor que cualquiera de los dos subsistemas. Ya lo que habíamos visto. Ahora vamos a ver ya un ejemplo mucho más específicos. Intensiva, el potencial químico. No importa. El potencial químico lo vamos a ocupar más que todo cuando hablemos de baterías, galvánica o no me acuerdo el nombre de la otra. La concentración. ¿A qué se refiere con la concentración? ¿Alguien? Vaya, les voy a dar un ejemplo. Tenemos una botella de vodka, de tequila, de ron y tiene 37 grados de alcohol. Esa es una concentración. Ahora, si me sirvo un vaso, ¿cuánto va a tener el vaso de concentración de alcohol? Obviamente puro, sin agregarle coca, ni jugo, ni nada. ¿Cuánto va a tener el vaso? La misma va a tener 37 grados de alcohol. Y si me sirvo un vasito más pequeño, todo lo mismo va a tener 37 grados de alcohol. Entonces la concentración es intensiva. No importa de la cantidad que haya, siempre va a tener la misma concentración. Ahora ya saben, no digan, me voy a servir solo un vasito, tiene menos. No, todo tiene la misma concentración. La molalidad es una concentración siempre, es la cantidad de moles. ¿Qué dijimos que era mol? ¿Alguien? ¿Qué es un mol? La cantidad de sustancia. Correcto, la unidad de medida de cantidad de sustancia. Entonces, es un tipo de concentración, pero ahí, por ejemplo, la concentración dijimos que era 37 grados de alcohol. Significa que ahora la molalidad, te digo de que, por ejemplo, tengo un vaso y tiene 0.3 molar, significa que por cada ml de solución que haya hay 0.3 moles.
Eso significa, eso es la molalidad. Y siempre es intensiva, porque como la molalidad es un tipo de concentración, es intensiva. La presión. ¿Por qué la presión es intensiva? ¿Alguien? Para comenzar, ¿qué es la presión? Es como la fuerza que se ejerce hacia un cuerpo. Es la fuerza que se ejerce hacia un cuerpo. Sí. Falta un poquito para la definición. Gracias. ¿Tu nombre? Alessandra, Muchas gracias, Alexandra. A Alexandra le hizo falta una palabra. En vez de cambiar cuerpo, ¿qué es? Presión es fuerza sobre área. Es la fuerza que se ejerce sobre un área. Entonces, podemos tener, volvamos a los depósitos. Tenemos la botella de 600 ml, van a quedar chinos de la botella, el galón y el tanque, pero es el mejor ejemplo. Tenemos la botella, el galón y el tanque, y los dos están a la misma altura. Los tres tienen la misma presión encima de ellos. No importa la cantidad de agua que haya, los tres tienen la misma cantidad de presión. ¿Sí? Ok. Índice de refracción, que están a la misma altura. En cambio, si estamos en el pital con la botella y en el galón en la playa, la presión que hay en la playa es mayor porque la altura es menos. La presión va aumentando entre más vayamos acercándonos al nivel del mar. Pero si tenemos los tres depósitos a la misma altura, tienen la misma presión. ¿Sí? Ok. Índice de refracción. Creo que aquí ya lo dice el mismo nombre, pero Rodrigo, ¿es lo mismo que la presión atmosférica? Sí, la presión atmosférica es un tipo de presión, pero igual podemos hablar ya de otro tipo de presión como una presión que se ejerce. Sí, en este caso ocupé el ejemplo de la presión atmosférica. Gracias por sacarlo, Rodrigo. Índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? Es que tanto un sólido va a refractar la luz. Igual es intensivo porque, por ejemplo, podemos tener un gran pedazo de vidrio y lo atravesamos la luz, siempre la va a refractar en la misma medida que un vidrio más pequeño o que una ventana o que un vitral de una iglesia. La luz siempre se va a refractar de la misma manera. Tensión superficial. ¿Alguien sabe qué es la tensión superficial? Lo dice el nombre. fuerza que hay sobre una superficie. Correcto, es o sea, casi. La tensión superficial es la tensión o la fuerza que está en la superficie. Entonces, para poder entrar en el agua, por ejemplo, está el lago. Entonces, cuando algo se hunde es porque rompe la tensión superficial. La fuerza es mayor que la tensión del agua y puede entrar. Entonces, es indiferente si tengo un vaso con agua, una laguna, un gran lago, siempre va a tener la misma tensión superficial. Un dato curioso de la tensión superficial es que ciertos insectos aprovechan esto para poder caminar encima del agua. Nunca los han visto ahí, encimita. Ahora la temperatura, sí. Igual. La temperatura ya todos lo conocemos y es intensiva. ¿Alguna pregunta de las propiedades que hemos visto? Estas son como un poquito más de pensar un poco que las anteriores, ¿verdad? Que color, textura, sabor, siempre, todas esas son intensivas siempre. En cambio, estas ya son más de pensar un poco. Ahora, cantidad de sustancia, ya lo dijimos. Entalpía, entropía y energía interna. Estos creo que la mayoría de ustedes no los han visto. Son propiedades termodinámicas. Son propiedades que se ocupan a la hora de calcular cálculos termodinámicos que quieres saber. ¿Alguien sabe más de alguna de estas tres? Así, escasamente. Bueno, sobre la energía interna. Ajá, a ver. O sea,
yo imagino, va, y eso más o menos que es como el grado de calor que hay pero dentro del cuerpo, que se puede como que transmitir hacia afuera. Muy buena respuesta, casi. O sea, sí podemos medir cualquiera de estas tres en unidades de calor. Cabe constar que calor no es lo mismo que temperatura. Pero sí, o sea, la energía interna es es una medida de energía, es una propiedad, o sea, ¿cómo les explico? Sin que lo confundirlos. Cada sustancia, tiene su propia energía interna y entre más masa hay más energía de este tipo. La entropía, la mayoría de ustedes la conoce o la debe haber escuchado como la propiedad del desorden. La entropía se ocupa en la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué dice esto? De que jamás, todo está en desorden, jamás vamos a poder conseguir el 100% de algo. Por ejemplo, si transformamos en una presa hidroeléctrica, estamos transformando el movimiento, la potencia del agua, hace girar a la vez una turbina y eso genera energía eléctrica. Así funciona una presa hidroeléctrica. Dejan caer agua, el agua cae con fuerza, mueve una turbina, aprovechan el movimiento de la turbina para generar energía eléctrica. Entonces, por la entropía, jamás va a ser imposible transformar toda la energía que lleva el agua en energía eléctrica. ¿Sí? Ese es un ejemplo. La entropía es lo que es la segunda ley de la termodinámica, más que todo aplicado a la segunda ley de la termodinámica. No vamos a ahondar más porque no viene el tema. La masa, que ya lo vimos, el peso y el volumen. Ahora vamos a ahondar más en masa, peso y volumen. No, antes que nada, ¿alguna otra pregunta de las propiedades que hemos visto ahorita? O si a ustedes se les ocurre una propiedad y entre todos veamos qué es. ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿Continuamos? La molalidad, ¿qué es? Repitiéndole a Catherine, la molalidad es un tipo de concentración que te dice el número de moles que hay en una solución. Entonces, por ejemplo, te digo, la elasticidad, terminando con Catherine, la molalidad. Ya dijimos que un mol es como la cantidad de sustancia que hay en algo. Entonces, la mayoría de concentraciones se hacen en soluciones líquidas, la mayoría de veces. Por ejemplo, tengo un vaso con un beaker, que es como un vasito del laboratorio de cristal, con agua. Y te digo que quiero una solución de 5 molal. Entonces yo voy a hacer el cálculo de 5 molal de sal, de cloruro de sodio, sal de mesa, la que comemos. Entonces yo voy a calcular cuántos gramos de sal son para hacer mi solución. Entonces yo sé que hago el cálculo y todo y le echo la cantidad de sal que me salió en el cálculo. Entonces al agregar un ml va a tener 5 moles, o sea, agregar una cantidad, cualquiera puede ser. Un ml va a tener ciertos moles. Agrego 10 ml, va a tener la misma cantidad de moles. Y agrego el beaker completo, va a tener la misma cantidad de moles. Eso significa molalidad. No, sí, está la molalidad y la molaridad, pero no sé si quieren ahondar mucho en esto porque no viene como al tema. Las dos son intensivas, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora, porque si no nos vamos a extender mucho en el tema y luego cuando vean el tema... Ajá. Buenas tardes, compañero. Fíjate que Sí. yo soy compañero de Andrea, de los coordinadores. Te interrumpo Sí. porque quiero pedirles a los aspirantes de que por favor mantengan los micrófonos apagados, ya que es una gran falta de respeto que te interrumpan. Disculpa porque yo lo hice, pero creo que es necesario que lo sepan. Cualquier persona que ¿Qué? tenga el micrófono abierto y haga algún tipo de ruido lo vamos a terminar sacando. Gracias. Bueno, gracias. Perdón, retomando, había leído elasticidad. Daniel pregunta la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Por ejemplo, es la capacidad de un cuerpo de estirarse y retomar su forma original sin deformarse. Eso es la elasticidad. Creo que ya lo vieron en física, no estoy seguro. Entonces, tenemos las niñas que usan hulitos, tienen un hulito chiquitito de
cierta sustancia, que no sé qué será, creo que es hule. Lo estiramos y lo regresamos, pero si tenemos una cola y que es del mismo material, tiene que tener la misma elasticidad, entonces es intensiva. Ahora, la inercia. ¿Qué es la inercia, Susi? Si preguntan qué es la inercia, por la inercia, ¿qué es la inercia? Creo que es la capacidad de movimiento. Vaya, ¿alguien más que opine que es inercia? Bueno, la inercia es la resistencia de cualquier objeto físico a un cambio en su velocidad. Ajá, acción o reacción. Esta es extensiva porque va a tener más, la inercia depende de la forma del cuerpo, del volumen del cuerpo, del tamaño del cuerpo. Entonces, sí es aditiva porque si es entre más grande tiene mayor inercia y menor inercia. Porque, o sea, la inercia es la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su velocidad. Entonces, si tenés una bolita de papel y la lanzás así, como es bien chiquita, va a avanzar bastante. En cambio, si fuera una bola más grande y le aplicas la misma fuerza, no vas a cambiar tan rápido su velocidad. Entonces, ahí sí se ve afectada por el tamaño del sistema. ¿Alguien más? Entonces queda extensiva, perdón. Inercia extensiva, elasticidad intensiva. ¿Nadie más? ¿Continuamos? Ok. Ahora vamos a ahondar un poquito más en 4 propiedades extensivas. La primera de estas es la masa. Antes de pasarla, ¿alguien podría definirme masa? Cantidad de materia. Sí y no. Sí, la verdad sí, porque es cantidad de materia, correcto. Materia, sí, tenés razón, perdón. Melquisedec. La masa se define como la cantidad de materia que contiene un cuerpo, no confundir con la cantidad de sustancia. La unidad utilizada para medir la masa en el sistema internacional de unidades es el kilogramo. Correcto. Catherine, sí, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, sí, es una propiedad de un cuerpo. Todo eso es la masa y se mide en kilogramos. Ustedes saben de dónde viene el kilogramo, de dónde viene, cuánto es un kilogramo. Todo esto se remonta a cuando estaban viendo, o sea, porque todo es por estándares, todos seguimos un estándar. Nosotros que seguimos el sistema internacional nos dice que masa, kilogramo, pero también está la libra, también es, bueno, solo esos dos se ocupan casi. Pero ahora, el kilogramo viene de este cilindro que ven en la foto. Este cilindro es el estándar internacional. Lo que masa, porque nosotros la mayoría de veces decimos pesa, pero en realidad es lo que masa. Lo que masa este cilindro es 1 kilogramo. Les quedo debiendo la longitud y el diámetro del cilindro y del material que es, pero es un cilindro metálico. Entonces lo que masa este cilindro metálico es 1 kilogramo. Perdón, Melissa, mezcla consiste homogénea, no se escucha. No me está, ¿se me escucha? ¿Todos me escuchan bien? Ok, sí, entonces Melissa quizá revisar ahí el audio, el sonido. Puede ser audífonos o la bocinita de la compu. Vale, entonces, retomando. Ese cilindro, entonces si decimos que algo pesa 2 kilogramos es equivalente a decir que pesa 2 de esos cilindros. 3 kilogramos son 3 cilindros. Todo está basado en, perdón, masa. Si algo masa 3 kilogramos, masa 3 de esos cilindros. Todo está basado en la masa que tiene ese cilindro. Sí, no confundir con cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es en moles y la cantidad de materia es en masa.
Aquí está. Y no confundir con peso. Nosotros le preguntamos, hey, ¿cuánto pesas? Ah, fíjate que peso 155 libras. No, eso no, eso es cuánto maso. Ah, fíjate que maso 155 libras. La gente se te va a quedar viendo raro, pero tú sabes que estás en lo correcto. Entonces así funcionan las básculas. Las básculas ya tienen, funcionan con contrapesos. O sea, la báscula ya saben, no sé si ya han ido a un laboratorio y ocupan las básculas de bracito. Ellos, eso ya tienen, pesas con cierta masa que ustedes van moviendo hasta que quede en equilibrio. Ahí lo que están haciendo es comparar la masa que han puesto en el platito con las masas que están en las pesitas de los brazos. Sí, masas en libras y también masas en kilogramos, Rodrigo. O sea, en el sistema internacional es kilogramo, pero en el sistema inglés es libra. Si, 1 kilogramo son 2.2 libras. Si querés pasar 155 libras, lo único que tenés que hacer es dividirlo entre 2.2. No sé si eso responde a tu pregunta. Rodrigo. Ok. Todos entendimos, vean. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida del peso? El peso es una fuerza. Entonces, las fuerzas se miden en Newton. Por eso les digo, no confundir. Recuérdenselo, masa no es lo mismo que peso, porque kilogramo no es lo mismo que Newton. Y masa no es lo mismo que cantidad de sustancia, porque kilogramo no es lo mismo que mol. Jamás se les olvide eso. Longitud. La longitud es la cantidad base que usamos para medir distancias o dimensiones en el espacio. Por lo general decimos que la longitud es la distancia entre dos puntos. Aquí no hay donde perderse. La longitud es lo que decimos, vaya, por ejemplo, tenemos, ¿qué longitud tenemos en este papel? Entonces decimos que la longitud es de este punto a este punto. Esta distancia, longitud también puede ser lo mismo que distancia. ¿Y en qué lo medimos? Si estamos en el sistema internacional, ¿en qué se mide? A ver, chicos. En metros. En metros, correcto. ¿Y si lo medimos en el sistema inglés? Centímetro. No. En pies. ¿Sistema inglés? En pulgadas. Pies. No, gracias. En pies y pulgadas. Sí. Más que todo, pies. Ahora, cabe aclarar. Ahí me dijeron centímetros. El centímetro es un submúltiplo del metro. Tenemos centímetro, decímetro, milímetro, que son más chiquitos que el metro, pero también tenemos hectómetro, decámetro, kilómetro, todos son metros, solo se les va agregando la preposición. Entonces la preposición te dice, por ejemplo, si te digo milímetro, un milímetro, en un metro hay 1000 milímetros, que son los que ocupamos en las reglas, o centímetros, en un metro hay 100 centímetros. Esos son más pequeños que el metro, pero ahora en un kilómetro hay 1000 metros. Es diferente, es lo contrario. Ahora, en el sistema inglés no es así de fácil. El sistema inglés tenemos un pie. Entonces, diríamos que las pulgadas son igual que los centímetros. No. 12 pulgadas hacen un pie. Y 12 pulgadas hacen un pie, entonces, por eso, no sé si se han dado cuenta en las series gringas que les dicen mido 5'11", y una pulgada más mide, 5'11" significa 5 pies, 11 pulgadas. Pero si mide 5 pies, 12 pulgadas, mide 6 pies. Es bien raro, pero así es. Y si quieren transformar de pie a pulgada, de pulgada, una pulgada son 2.54 centímetros, así es, si quieren transformar de pulgada a centímetro. Creo que eso es más que todo la longitud. Una cosa, la longitud es la unidad base, podría decirse la medida base, para sacar otras unidades, como por ejemplo el área. El área no es más que es longitud por longitud.
Este papel tiene un área, que es la longitud, es esto multiplicado por esto, que representa toda esta área. Dependiendo de la figura o forma que es, así se va a calcular el área, puede ser un triángulo, un rectángulo, un círculo, etcétera. Pero siempre necesitan dos medidas de longitud. El volumen podría considerarse que también viene de la longitud, porque es lado por lado por lado. Por ejemplo, para calcular el volumen de una pila, tenés que medir la profundidad de la pila, la longitud de la pila y el ancho de la pila. Y tenés el volumen interno de la pila. Y ese mismo volumen es igual a lo que le cabe de líquido dentro de él. Sí, la mayoría de veces el volumen se mide en metros cúbicos, pero también lo podemos medir en litros, lo podemos medir en galones, hay un montón. En el internacional se mide en metros cúbicos. El área se mide en metros cuadrados. Y así, por ejemplo, igual en el sistema inglés tienen pulgadas cuadrados, pies cuadrados, etc. La historia. La unidad del sistema internacional de longitud es el metro, lo que les dije. Se definió originalmente como un, 10 millones de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador a lo largo de un meridiano que pasaba por París. O sea, así como en el kilogramo era lo que enmasaba ese cilindro, la unidad del metro es una fracción de la distancia que hay del Polo Norte al Ecuador. Muy interesante. La verdad no sé de dónde se habrán sacado estas cosas para decir que eso es un metro. O sea, esa es la historia. Yo digo, bien interesante cómo concordaron que iba a ser eso. Ahora vamos con el peso. El peso equivale a la fuerza, porque ya les había dicho que como pesos en Newton es una fuerza. Es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. ¿Por qué incluí el campo gravitatorio? Porque nosotros no vamos a pesar lo mismo en la Tierra como vamos a pesar en la Luna. El peso va a depender de la fuerza gravitatoria. Es por eso que para calcular peso, ¿cómo hacemos? Multiplicamos la masa por la gravedad. Entonces, aquí, no sé si alcanzan a ver el dibujito, sale un objeto con una masa de 10 kilogramos, pesa más en la Tierra que un objeto de la misma masa en la Luna. Ahí está, por eso les digo, nosotros masamos. Porque las masas, estemos en la Luna, estemos en Plutón, estemos en la Tierra, vamos a tener la misma masa. Lo que va a cambiar es el peso. Y el peso es extensivo. ¿Por qué es extensivo? A ver. ¿Por qué el peso es propiedad extensiva? Sí, porque es aditivo. Rápido les voy a decir. Porque depende de la masa. Correcto, JD. Y Rodrigo. Porque entre más masa tenga algo, más peso va a tener. Porque lo único que hacemos al hacer el peso es multiplicar masa por gravedad. Entonces, entre mayor sea la masa, mayor será el peso. Pero sí, es la fuerza de atracción que genera la Tierra sobre nosotros. Eso es el peso. Entonces ahora ya saben, cuando les pregunten cuánto pesan, tendrían que multiplicar lo que masan por la gravedad. Pero si le dice, me estás preguntando cuánto maso. Maso 150 libras. Como David Vanegas, el campo gravitatorio local es el planeta donde se encuentra el cuerpo. Sí, dependiendo del planeta o el ente o el astro en el que estés, así va a ser la gravedad. La cantidad de la gravedad, la cantidad de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrados. Sí, el peso es extensivo. La gravedad es constante. La gravedad siempre es la misma en toda la Tierra. Pasamos.
Por ser una fuerza, el peso, esto es bien interesante, por ser una fuerza, el peso se representa como un vector. Y como es un vector, si se recuerdan de matemáticas, un vector tiene módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente al centro de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que siempre, como es una fuerza, es un vector, siempre va a ir dirigido. Nosotros vamos, nuestro centro de gravedad, todas las cosas, todos los objetos, todas las personas tenemos un centro de gravedad. Nuestro centro de gravedad siempre va a estar dirigido hacia abajo, hacia el suelo. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de gravedad de la Tierra, el centro de la Tierra. Como es una esfera, ahí sí podemos decir que es el centro. Bueno, una esfera casi perfecta. Entonces, nuestro centro de gravedad siempre va a estar dirigido hacia abajo. Es por eso que todas las cosas caen. No todas, vean, pero la mayoría. Sí, un dato curioso, por si no sabían, el centro de gravedad de las mujeres está más abajo que el de los hombres. Ahora pasamos con volumen. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional. ¿Por qué no todas? ¿Qué te refieres, Omar? Omar, preguntaste por qué no todas. ¿No? Ok. Volumen. O sea, porque hay, por ejemplo, hay globos aerostáticos, hay aviones, hay dirigibles. ¿Por qué son capaces de volar estas cosas? Porque ellos ejercen una fuerza hacia arriba mayor o superior a la fuerza que ejerce la Tierra sobre ellos. Entonces, como son vectores, son fuerzas, si una fuerza es mayor que otra, va a permitir, se va a ir, la resultante se va a ir hacia la dirección de la fuerza que es mayor. Entonces, si flota es porque ejerce una fuerza hacia arriba, y esa fuerza hacia arriba es mayor que la fuerza de atracción hacia la Tierra, por eso flota. ¿Sí? O vuela. Ok. En física creo que van a ver eso de las fuerzas. Ahora, el volumen. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional encerrado por una superficie cerrada. Por ejemplo, el espacio que una sustancia, sólido, líquido, gas o plasma o forma ocupa o contiene. Todo tiene volumen. Por ejemplo, esta botella sólida tiene un volumen específico. Pero adentro de ella podemos introducir un volumen de líquido. O sea, pues, el volumen no importa si es sólido, líquido o gaseoso, es el espacio que toma esa sustancia cerrado. Perdón, me trabé. Es el espacio tridimensional encerrado por una superficie cerrada. O sea, la mayoría de cosas, por ejemplo, solo decimos el volumen de las cosas sólidas, solo basta en medir, por ejemplo, en un vaso. Solo basta en medir la altura del vaso y el radio o el diámetro del vaso y con una fórmula sacamos el volumen del vaso. Si fueras completamente sólido, como un cilindro, ¿verdad? Pero el líquido no podemos medir la longitud, el diámetro. Cuando dice tridimensionalmente se refiere a 3 dimensiones. Puede ser alto, largo, ancho, profundidad, altura, como le querrás decir, pero siempre que sean 3. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dibujas algo en papel solo tiene 2 dimensiones, porque solo tiene alto y largo, pero si ya haces algo, lo levantas, ya es una figurita, ya tiene alto, largo y ancho. O sea, son 3 dimensiones. Retomando, con los sólidos es bien fácil determinar el volumen de las cosas, pero con los líquidos no es tan fácil. Entonces, por eso te dice una superficie cerrada, porque la mayoría de veces para determinar el volumen de un líquido o de un gas se tiene que encerrar. Por ejemplo, el líquido que tenemos dentro de una botella va a ser el mismo volumen. El volumen del líquido va a ser igual al volumen interno de la botella. Así podemos determinar cuánto es. Igual pasa con los gases. Su tambo de gas tiene un cierto volumen de gas. Y lo saben porque es el volumen interno del tambo que tiene. ¿Sí? Ok. Esto sería todo.
No sé si tendrán alguna duda o algún comentario, alguna sugerencia para la siguiente videoconferencia. Soy todo oídos. Plasma. Plasma es un estado de la materia. No viene mucho el tema, pero sí, la materia está líquido, sólido, gaseoso, y ahora han descubierto que también está el estado de plasma. Es un estado de la materia. Mario, ¿Sí? ¿puedes hacer de forma resumida la definición de viscosidad? Viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a fluir. Eso es básicamente lo que es la viscosidad. La resistencia de un fluido a fluir. Acuérdense, de un fluido, no de un líquido. Un líquido es un fluido. Las unidades de medición de volumen pueden ser internacionalmente metro cúbico, pero también pueden ser litros. De litros viene ml, que es mililitros. También está el galón. Un galón americano son 3.78 litros. Hay varias maneras de determinar volumen. Hay varias unidades de volumen. Respondiéndole a Enríquez, ¿podrías resumirme solo la propiedad intensiva de la materia en cómo diferenciarla? Vaya. Lo principal para diferenciar una intensiva de una extensiva es preguntarte si es aditiva, si la cantidad de materia importa, porque por ejemplo, si es intensiva no debería importar. La densidad, tengo 5 ml de agua, va a tener la misma densidad, va a tener la misma tensión superficial, va a tener el mismo sabor. Tengo 10 ml, 50 ml de agua, va a tener la misma densidad, el mismo sabor. Tengo una piscina, siempre y cuando sea la misma agua, ¿verdad? Va a tener la misma densidad, el mismo sabor. Entonces esas son las intensivas, que dependiendo de la cantidad que haya, no va a cambiar. Vaya, esta pregunta no es tanto del tema, pero vaya, unas cosas vuelan porque es una sumatoria de fuerzas. Todas las cosas que están adentro del planeta Tierra tienen peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra hacia el centro de ellos. Entonces, por eso nosotros no salimos volando. O sea, saltamos, al momento de saltar, nosotros ejercemos una fuerza, saltamos, pero de repente ya venimos para abajo. Los aviones vuelan porque ellos generan fuerza para arriba. Entonces, esa fuerza para arriba es mayor que la fuerza que se genera hacia el centro de la Tierra. Entonces, la resultante del vector de arriba y el vector de abajo, como el vector de arriba es más alto, tiene más magnitud, siempre el objeto, la resultante se va a ir para arriba siempre. Esto lo van a ahondar más en física.